Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos. Saludamos también a aquellos hermanos que nos estén siguiendo por las redes sociales, tanto en la Ciudad de México como también aquí en Estados Unidos. Gracias por estarnos acompañando y deseamos de todo corazón que, al igual que nosotros, pues podamos ser edificados en la palabra de nuestro Dios. En este día, hermanos, vamos a concluir, esperemos en Dios que así sea, este estudio acerca de las bienaventuranzas del Señor. Y recordemos, hermanos, que como lo decíamos al principio, son de alguna manera como felicitaciones que da el Señor. Bienaventurados, dichosos son aquellos precisamente los que vamos adquiriendo, hermanos, esas virtudes, esas cualidades. Pobres en espíritu, los que lloran. También ya hablamos en cuanto a ello, qué tipo de llanto se refería al Señor. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero también dice: bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ciertamente, hermanos, como lo señalamos también de un principio, considerando el contexto inmediato, es en sí el contexto inmediato es el capítulo. El contexto remoto es el libro o la carta, y el contexto general es toda la Biblia, para que de esta manera nosotros sepamos principalmente a quién se estaba dirigiendo nuestro Señor Jesucristo. Y principalmente cuando el Señor, hermano, estaba dando su enseñanza y partiendo su enseñanza, era precisamente a sus apóstoles y en sí a los discípulos que venían adhiriéndose al Señor, que bien sabemos que después fueron aproximadamente 120 discípulos, aparte de los apóstoles, también. Entonces, especialmente era para ellos y para todos aquellos que quisieran irse añadiendo al grupo del Señor, hermanos. Ciertamente todo esto es parte de su enseñanza, aunque para algunos dicen, hermanos, que la doctrina del Señor, la ley del Señor o la doctrina del Señor inició a partir de Hechos, cuando se estableció la iglesia de Cristo. Y hasta cierto punto, ciertamente, la iglesia, la ley se activó en sí una vez, hermanos, una vez que el Señor aboliera la ley de Moisés en la cruz, y ya después resucitara y viniera el reino del Señor, hermanos, se activó la ley del Señor. Pero eso no significa que lo que el Señor haya dicho atrás, porque el Señor, como bien dicen algunos, nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Él también se sometió a la ley de Moisés, por supuesto. La ley de Moisés lo juzgaba a él, y es por eso que él en ningún momento quebrantó ninguno de los mandamientos. Por eso él decía: ¿quién me redarguye de pecado? Él vivió completamente conforme a la ley, no quebrantó ninguno de los mandamientos. Entonces, pero toda su enseñanza, hermanos, vendría a formar precisamente parte de la enseñanza del Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28,
versículos 19 y 20. Una vez que el Señor deja encomendada esa visión, de Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, cuando dice: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20: enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que el Señor enseñó, hermanos, dentro de su ministerio, se aplicaría, hermanos, a la iglesia misma, principalmente a la iglesia. Y obviamente a todos aquellos que vinieran a formar parte de su pueblo también. Entonces, el hecho de que lo que haya dicho el Señor se quedó en el Antiguo Testamento, no es así. No es así, no se quedó en el Antiguo Testamento. Vendría a ser en sí, hermanos, fundamentos que vendrían formando parte de la iglesia, que es la doctrina en sí. Por algo el apóstol Juan decía: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y él impartió su enseñanza aún en el Antiguo Testamento. Pero y se aplicaría, hermanos, a la iglesia principalmente. Pero ciertamente todos, aunque el Señor aquí en el primer contexto se consideraba precisamente a los apóstoles, a sus discípulos, que ellos serían los primeros en sufrir y en padecer todas estas cosas que el Señor dijo. Pero esto no iba, ¿cómo le podría decir? A excusar o a dejar fuera a todos los demás que vendrían a formar parte de la iglesia. De hecho, si usted va conmigo en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, cuando, espérame tantito, versículo 8 y 9, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos, obviamente del Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ciertamente, hermanos, las condiciones cambian, ciertamente las condiciones fueron cambiando y obviamente fueron favoreciendo más al pueblo de nuestro Dios al tener libertad, ¿no?, de culto, una vez que se dio libertad de culto, por ejemplo, en Roma, pero fue momentáneo ese alto hacia las persecuciones. Hubo décadas de terribles persecuciones, hermanos, desde Nerón, y luego pues vino Domiciano, Vespasiano, y etcétera, vinieron muchas persecuciones, hasta que vino Constantino, que se hizo simpatizante del cristianismo y paró un poco. Pero obviamente sabemos en el lenguaje figurado de Apocalipsis, hermanos, la serpiente antigua es el diablo, la primera bestia es el imperio romano, la segunda bestia vino siendo el falso profeta, la falsa religión. Y todo aquel que no se adhería a esa nueva religión, hermanos, iba a ser considerado como un hereje, una persona que está en contra de la doctrina de esa nueva religión.
y iban a empezar otra vez a ser perseguidos, ¿okay? A sufrir persecución nuevamente. Entonces, ciertamente, hermanos, principalmente los apóstoles sufrirían terrible persecución por causa del Señor, y lo vemos en el libro de los Hechos, hermanos. Lo vemos en el libro de los Hechos. Primero el apóstol Pedro con Juan, y después lo vemos con Esteban, ¿okay? Después con Santiago. Aún Pedro se salvó de morir también, porque el ángel, Dios todavía tenía planes para con él. ¿Okay? Entonces, y ciertamente fue liberado, hermanos. Pero también ya le esperaba la guillotina. Okay, entonces no era el momento. Acordémonos cuando el Señor le dijo, ¿no? Cuando le preguntó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y luego ya después al final dice: ciertamente cuando eras joven, o sea, ya no estaba tan joven el apóstol Pablo, ¿no? Ya estaba medio viejito así como nosotros, ¿verdad? Pedro. Cuando eras joven te ceñías y te fajabas, te arreglabas y ibas donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, ya anciano, ¿okay? Otro te va a ceñir a ti y te va a llevar a donde tú no quieras. Ahí sí ya el apóstol Pedro ya los iba a salvar. Y va a morir por causa del Señor. ¿Okay? Y ciertamente fue ejecutado por el emperador Nerón. Que se dice que también el apóstol Pablo. No hay una evidencia así histórica de que esto haya sido así, ¿no? Pero por la evidencia, más o menos por los relatos históricos contemporáneos, se supone que también el apóstol Pablo, ¿okay? Pero bueno, lo que decíamos al último, lo que estábamos hablando precisamente de todas estas persecuciones que sufrieron, al igual que el Señor, al igual que todos sus súbditos, sus apóstoles y demás discípulos, porque no solamente los apóstoles, hermano, la iglesia también en sí sufrió persecución. Mirábamos la semana pasada cómo es que el mismo apóstol Pablo decía: yo arrastraba a muchos y los obligaba a blasfemar, y a muchos mataron. Ya no solamente Esteban, no solamente Santiago, muchos más mataron. Y fue algo terrible realmente, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos realmente cumplieron con la palabra del Señor, aún sabiendo, hermano, porque Dios, el Señor es honesto, es muy honesto con nosotros, y nos dice que la vida cristiana, hermanos, no es un lecho de rosas, no es como el matrimonio, como dicen algunos, ¿no? Que no es un lecho de rosas, es un lecho de rosas y de espinas también. Como dijo un cantante, ¿no? Si quieres aceptar una rosa, tienes que aceptar la espina también. Pobre, ¿cómo le habrá ido, no? Okay. Pero sí, ciertamente la vida cristiana, hermanos, es un camino de mucho padecimiento, sufrimiento. Okay. Entonces, porque el Señor desde un principio, Él fue siempre honesto. Cuando el Señor, hermanos, por ejemplo, cuando el Señor decía, déjame recogerlo porque ya limpiaron, ya aspiraron y toda la cosa, ¿eh? Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 34, cuando Él decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Escribe bien: niéguese. ¿No va a la U? ¿Sí, verdad? Romanos 8, versículo 34. Perdón, dije Romanos. Perdón, ando medio dormido yo ahora. No sé qué me pasa. Marcos 8, versículo 34. Perdón. Marcos 8, déjame la apunto aquí. Vamos a ponerle 35 también. Pero el primer punto, niéguese. Okay. Que esto es lo que implica lo que es la abnegación de uno mismo. El Señor mismo lo hizo. Acordémonos allá en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10, ¿verdad? Él también se negó a sí mismo, en sentido de que renunció a toda su gloria para venir a ser igual que nosotros, semejante a nosotros.
Entonces él se negó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, tome su cruz. ¿Qué significa eso? Dispuesto al sacrificio. ¿Se acuerdan que anteriormente hablábamos sobre esas personas que, como decíamos, que atentan con su propia vida? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, hermanos, cuando su avión era, ¿cómo se dice? Un kamikaze de los japoneses. Ajá. Pero era un suicidio prácticamente. Pero hay otro calificativo, hay otra palabra. Se me fue la palabra. Deja ver. Enmularse, ¿verdad? Parece que es la palabra enmularse. Ofrecerse a sí mismo en sacrificio. Esas personas que, por ejemplo, su avión era afectado, era alcanzado por un proyectil, lo que hacían era ir hacia el barco enemigo y usaban su avión como un proyectil. Lo que pasó en las Torres Gemelas. Las personas que controlaron los aviones y se fueron ofrecieron su vida. ¿Y qué es lo que les ofrecen en el Islam? Si tú ofreces tu vida, si tú ofreces tu vida en sacrificio a nuestra causa, ¿sabes lo que te espera? El paraíso. El paraíso. Sí, tendrás tu paraíso y tendrás tu propio Edén. Sales, ahí sí le lavan el cerebro, con todas esas cosas. Y es por eso que ellos sacrifican su vida. Pero el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo también tomó su propia cruz. Esto lo he dicho en varias ocasiones, a ver si se acuerdan. Cuando el Señor tomó la cruz, ¿para qué la iba cargando? Para ser crucificado en ella. Nadie podía tomar esa cruz excepto solamente Él. Él también tomó su propia cruz. Acuérdense, hermano, lo que les he siempre dicho, que lo que Dios nos manda, el Señor no solamente nos enseña por medio de teoría, nos da teoría, pero también nos enseña que práctica. Práctica. Lo que el Señor nos enseña y nos manda, Él ya lo hizo. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. La palabra ahí clave de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Se acuerdan? Una vez les pregunté de ese texto, ¿cuál es la palabra clave? Primeramente. ¿Y por qué debemos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios? ¿Por qué primero? Porque esa es la vida eterna. No, mi hermanito. Anda cerca, mi hermano. ¿Por qué? Porque primeramente fue Dios quien nos amó. Él fue quien nos buscó primeramente a nosotros. Si Dios no nos hubiera buscado a nosotros, hermanos, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Pues, ¿a qué cree que envió a su Hijo Jesucristo? Yo no he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso le decía que en parte tiene razón, pero principalmente, Él obró primeramente. Entonces Él también nos enseña precisamente que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra propia cruz. Y luego, ¿cuál dice? El siguiente. Sígame. ¿Qué significa esto, mi hermano Fabián? ¿Qué significa esto? Seguir. ¿Qué significa seguir? Ajá. Mira, si analizas,
Si tú tienes un léxico griego y examinas esta palabra, en esta palabra no está en un modo opcional, sino que está en un modo imperativo. Ándale, exactamente. Pero es un mandamiento. Sígueme, es un mandamiento. Ok, que implica el ser que constante. Sígueme en todo el tiempo. No solamente cuando anden bien las cosas, aún más cuando las cosas se pongan ¿qué? Peor. Es cuando más tenemos que acercarnos al Señor, hermanos. Cuando las cosas estén peor, es cuando más debemos de acercarnos al Señor. No cuando estemos en problemas y hacer problemas, aflicciones, etcétera. A veces nos alejan. Es que tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, tenía que hacer lo otro. Eso es lo que más te debe de acercar a Dios. Que las adversidades, las complicaciones, las tribulaciones, todo lo que se opone a tu fe, que es cuando más debe de estar cerca con nuestro Dios, sirviéndole a nuestro Dios, adorándole a nuestro Dios. Por eso se requiere constancia. Constancia. Pero el mismo Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, soporte, aguante. Por eso dice: bienaventurado aquel que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Y mire, usa dos palabras ahí, mi hermano David. Ok. Bienaventurado aquel que soporta, la palabra soporta, la tentación, porque cuando haya resistido, ¿se da cuenta las dos palabras? Soportar y resistir. Okay. Eso es lo que implica: recibirá la corona de justicia. Por eso esto lo enseñó el Señor bien claramente, hermano. Los discípulos lo entendieron, pero aún más debían entenderlo aún más todavía. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículo del 29 al 33. Juan capítulo 16, versículo 29 al 33. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices, en lenguaje figurado. Ok. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. ¿En verdad están plenamente convencidos de lo que les he dicho? Y luego dice: he aquí la hora viene y ha venido ya. ¿Qué en ese lenguaje, hermano, figurado está diciendo? Está por empezar. ¿Ok? Está por empezar. Que en que seréis, dice, esparcidos. Escorpizo es la palabra, esparcido, escorpizo. Es como le decía, cuando usted le echa agua a un vaso y llega al borde y le sigue echando, se desborda ¿hacia qué direcciones? Todas partes, ¿ok? Serán esparcidos, pum, como le decía, como una bomba, como una granada, explota hacia todas las direcciones. ¿Ok? Serán derramados, serán expulsados, serán expuestos hacia todas las direcciones. Saldrán huyendo. Saldrán huyendo, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y lo mira el propósito de todo lo que el Señor les había dicho. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el Señor: confiad. En el mundo tendréis aflicción. Clipsis es la palabra.
Aflicción, clipsis, es la palabra, hermanos, que se refiere a todo tipo de presión, todo tipo de tensión, toda abruma, toda cosa que abruma o que abrume su espíritu. Porque hay dolencias que son externas y dolencias que son internas. Las dolencias físicas, corporales, duelen. Pero las que son internas, hermano, las del alma, a veces esas ni te dejan dormir. Te roban el sueño, te roban el apetito, te roban la paz, te roban la tranquilidad. Y aunque tú te sacas, no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo cuando traigo una cosa pendiente, hermanos, que me voy a dormir, pero haga de cuenta que mi engrane todavía está trabajando. Y está como piense y piense y piense. Y yo, ya, hasta me doy golpes en la cabeza. Ya duérmete. ¿Para qué estás pensando en eso si ni puedes hacer ahorita nada? Y ahí estoy luchando, otra vez voy a dormir, ya me cambio de posición y otra vez vuelve el tema. Pero voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Y despierta uno, hermanos, medio todo sonámbulo. No anda ni uno ni viene en el trabajo, anda con los sueños todavía así, y los ojos cargados de sueño y todo, ¿no? Y más cuando son problemas que los afligen, hermanos, en el sentido de son en un modo sentido sentimental, peor, ¿no? Que entonces ciertamente pueden haber muchas cosas, hermanos, que nos roben la paz, la tranquilidad, que nos afligen, pero cuando son de una forma más sentimental, y esas son peores. Okay. Pero en la cuestión del Señor, hermanos, ciertamente, pues obviamente no le iban a tener nada fácil, hermanos. Ellos no iban a tener ningún lugar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquel que llegó corriendo con él? Le dijo, maestro, ¿cómo le dijo el Señor? Te seguiré a donde quiera que vayas, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, mira, tal vez no había considerado nada de esto el muchacho o la persona que llegó con el Señor. Las zorras, dice, tienen su guarida. Las aves de los cielos tienen ¿qué? Su nido. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir el Señor a esta persona? ¿En verdad desea seguirme? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Deja todo y sigue. Tienes que estar dispuesto a sufrir y a padecer lo mismo que yo. Yo no te puedo ofrecer nada, riqueza de aquí o comodidad de este mundo. Yo te ofrezco todo lo opuesto. Okay. Por eso, hermanos, ciertamente muchos de ellos sufrieron y padecieron y lograron alcanzar la dicha. Muchos de nuestros hermanos, aún cuando el Imperio Romano los llevaba presos, sujetados al Coliseo, o a veces sueltos, hermanos, familias enteras iban para ser devorados por leones vivos. Y lo que este emperador miraba era de que estas personas no iban con el rostro agachado ni temeroso, iban con un rostro erguido, así como cuando el Señor subió a Jerusalén a morir. Erguió su rostro para ir a Jerusalén, fortaleció su rostro, afirmó su rostro, dice. Así muchos de sus discípulos, hermanos, afirmaron su rostro para ir a la muerte, a su destino, sin temor alguno. Nosotros vez que entramos decimos, ¿no? Sin temor alguno, que el Señor nos ve. Firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno. Bueno, no va a cometer el mismo error que aquel hermano, ¿verdad? Pero es nada más una idea de que es cómo cantamos ese himno, ¿no? Con la idea de cuál es precisamente, de ir firmes hacia la aflicción, hacia la tribulación. Pero ¿qué nos puede ayudar? Para terminar con esto, ¿qué nos puede ayudar? Okay. Mire, ciertamente lo leíamos hace un momento. Bueno, en Primera de Pedro, hermanos, para que nuestros sufrimientos tengan la validez, el valor
en el sentido de validez, hermanos, que el Señor desea. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4. Mi hermano Fabián, ¿lo tienes, brother? Para que lo leas. ¿Alguien? 4 del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hasta el 18, hermano. No, hasta el 19, Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es el blasfemo, el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y 19. Si el justo, No, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según, fíjense muy bien, de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a fiel Creador y haga el bien. Es decir, ciertamente, hermanos, todos nosotros vamos a sufrir, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraban en aquel tiempo, hermanos, en la dispensación, se dice. Se encontraban esparcidos, ya muchas congregaciones en lo que es en Macedonia, en Asia Menor, en Capadocia, Bitinia, Ponto y demás regiones ahí de lo que es todo Macedonia y parte también otras regiones. En Egipto, en Cirene y en muchas partes ya había más la iglesia del Señor. Entonces la carta era para ellos, hermanos, precisamente. Y Pedro le está diciendo, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque esto ya el Señor lo venía diciendo. Ya lo venía diciendo, los mismos padecimientos de Cristo también nosotros. Dice, si son vituperados, vituperio, hermanos, implica si son reprobados. Si son reprobados, si no son aceptados. Y obviamente humillados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Dice, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca ¿cómo? Ni como homicida, ni ladrón, ni malhechor, mucho menos entrometerse en lo ajeno. ¿Qué significa eso? Entrometerse en lo ajeno, andar de chismoso, de comunicativo. Como decís en una ocasión, que así rápidamente tres religiosos hermanos hicieron aprovechando un lapso ahí del culto, se fueron afuera y dijeron, vamos a ser honestos, vamos a hacer la prueba de honestos. ¿Les parece esta prueba para ver qué tan fuertes son? Vamos a ver. Y dice, bueno, yo voy a ser honesto con ustedes, voy a abrir mi corazón y les voy a decir, ¿sabe qué? A mí me atraen mucho las mujeres, me gusta la belleza de ellas y no puedo evitar mirarlas y admirarlas y esto y lo otro y aquello. Oh, no, está bien. Y tú dices, no, pues yo tengo un secretito también. Yo estoy adicto al cigarro y a veces me tomo una de vez en cuando y esto y lo otro y aquello. Y no lo puedo evitar. Y el tercero, y tú le digo, híjole, pues yo lo siento mucho, dice, pero yo tengo un defecto, yo soy muy comunicativo.
Estoy bien chismoso, dice. No puedo evitarlo. En la torre, ¿no? Para que ellos no. Pero fíjense muy bien, no puede ser por eso, hermanos. No puede ser por eso. O sea, ni por ni una cosa ni por la otra. En eso, hermanos, en haciendo el mal, Dios no es glorificado. No es glorificado. Aunque lamentablemente a veces hasta algunos dicen, hermanos, que si llegó a la cárcel, Dios tiene un propósito. No es de que Dios no tenga un propósito. Dios no te mandó a la cárcel para que le prediques a la gente. Eso es consecuencia de tus acciones. Son consecuencias mismas de tus acciones. De que te arrepentiste, muy bien. Te volviste al Señor, muy bien. De que empezaste a predicar la palabra, muy bien. Pero no digas que Dios te mandó ahí. Por favor, no es así. Satanás es el que actúa ahí. Sí, son las consecuencias precisamente, aún y Satanás, hermano, son las consecuencias de uno mismo. Ciertamente, de alguna manera se dejó seducir por el diablo, etcétera, etcétera, pero es responsabilidad principalmente de uno. ¿Me explico? Okay. Entonces, en eso no es glorificado nuestro Dios, sino más que todo, por eso cuando dice el apóstol Pablo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino como, dice, déjame parar ahí, como cristiano. Hay 3 textos que se utilizan este término. Aquí es uno, padecer como cristiano. ¿Qué le dijo el rey Agripa al apóstol Pablo? Por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Y en Hechos capítulo, híjole, se me fue, 14, y 11 a 26, gracias mi hermano, que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Okay. 3 textos, okay, que se menciona la palabra cristiano. Si alguno padece como cristiano, ¿qué significa cristiano? Es una transliteración del griego al español, así cristiano, cristiano. Pero ¿qué significa cristiano? Exacto, hermano. ¿Y qué era lo que decía el Señor? Sígueme. Ser un cristiano, precisamente. Okay. Entonces, muchos iban a padecer, a sufrir, pero dignamente. El Señor, cuando el Señor dice ahí, cuando la palabra del Señor dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir? ¿Qué era lo que muchos le decían estando él, las personas que estaban abajo? A otros salvó y a él no se puede morir, él no se puede salvar, sálvate a ti mismo. Le empezaron a hablar mal de él, hermanos, a blasfemar de él, precisamente. Y en respuesta a ello, ¿qué hacía el Señor? Encomendó su alma al Creador. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y al morir, ¿qué hizo? El bien a todos nosotros, porque el Señor murió ¿por quiénes? Por todos, hermanos. No por unos cuantos, por todos, para a todos darle la oportunidad de que se arrepientan y se vuelvan a nuestro Dios. Pero murió por todos, no por unos 144,000 como algunos dicen, como la clasecita que tuvimos con la hermana Ceci, no hay problema, hermano, de la clase que estuvimos platicando de los 144,000, ¿no? ¿De dónde sale ese número de los 144,000? El libro Apocalipsis. Acuérdense que es un número figurado. Algunos lo toman literalmente. 144,000 lo toman literal, pero acuérdense que la palabra, por ejemplo, 12 de la tribu de Israel y 12 de los apóstoles, este es del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si lo multiplica, ¿cuánto cree que es? 12 por 12, ¿cuánto es? 144,000. O sea, hace que ciertamente, ¿a quién representan estos? Bueno, estoy correteando la liebre un poquito, ¿ok? Lo que es el pueblo. 12 tribus y los apóstoles. Sí, está representando a todo el pueblo de Dios. No es una cuestión literal, es una cuestión figurada. Representa a todo el pueblo de Dios. Hermano Fabián, ¿quería decir algo? Oh, sí, bueno, ya. Ciertamente son 144. Pero cuando se dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Los 144,000, ok,
Por eso lo apunté los otros ceros, ¿no? Pero ahí nada más los 12 por 12, obviamente 144. Okay. Bueno, el punto es precisamente, hermanos, el vivir dignamente delante del Señor. Otro punto, tenemos que hacerlo con el gozo del Señor. Acuérdense lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Por eso el Señor decía allá en Mateo capítulo 12, en la última bienaventuranza, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, dice, es grande. ¿En dónde? En la tierra. Viviréis en la tierra, como decía uno, ¿no? En un video del internet, ¿no? Mira, si el Señor le dice a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Por eso vamos a vivir en la tierra siempre. Ay, todo sacado de onda, ¿no? Okay. No, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, hermanos. En los cielos, gozaos y alegraos. El Señor lo hizo. Y también le decía cómo es que iban los primeros cristianos al Coliseo a morir. Iban con el gozo delante de ellos. Y nosotros también, por algo Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Okay. El gozo, la alegría de sufrir y de padecer por Cristo, hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Okay. Eso es un gran aliciente, hermanos, una gran fuerza. Pablo mismo lo decía, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, hermano. Sí, hermano, hay un pasaje bíblico donde Cristo le dice, el que ame su vida más que a mí, la perderá. Oh, ciertamente. Entonces ese es el punto, y eso es el que nos olvida a muchos de nosotros. Porque cuando ya miramos problemitas, a ver, con la misma familia de uno, ahí nomás doblamos las manitos, pero para el contra. Ciertamente. Y eso no debe de ser, uno debe ser firme y seguir. Ciertamente, y me hizo que me acordara algo, precisamente en el punto que tratábamos de Marcos 8, versículo 34, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La palabra negarse, abnegarse, hermanos, es renunciar a tus pensamientos, a tus proposiciones, a tus intenciones. Es decir, que le dejes que Dios obre en tu mente y en tu corazón. Si tú permites que la voluntad de Dios obre en tu vida, te va a ser mucho más fácil dominar tu cuerpo. Te va a ser mucho más fácil matar las pasiones de tu cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, pues, como dice, se me fue, poner las cosas, Colosenses, Colosenses 3, versículo 1, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que se da cuenta. Entonces, ciertamente, esto nos va a ayudar a nosotros precisamente, tanto a vivir una vida de abnegación hacia el Señor, de sacrificio, porque vas a tener la facultad, el poder, el dominio, el tener el control en tu cuerpo, para poder sujetar tus pasiones, y de esta manera servir dignamente al Señor, hermanos. Pablo mismo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque los que decían, los que quieren vivir conforme a la carne, dice, no pueden agradar a Dios, Romanos capítulo 8. Entonces, cosas importantes, vivir dignamente, tenemos que hacerlo con gozo, confiando siempre en el Señor. Lo decíamos allá en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Pero confiad. ¿En qué debemos de confiar? En su palabra, en su poder, en sus promesas. Si Él nos dice que hay un galardón grande en los cielos, hermanos, así es. Así es. El sufrimiento que usted y yo padecemos en este mundo, hermanos,
Es muy breve. Es muy breve, es de muy poco tiempo comparado con el gozo de la eternidad. Es mucho, hermano. Y sobre todo, para terminar, combatiendo firmes en la fe del Evangelio. Considera este texto, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, en donde el apóstol Pablo nos dice que no solamente se nos concedió, hermanos, el privilegio de creer en Él, sino hasta de aún de padecer por Él. No solamente el creer, sino aún hasta el hecho de padecer por Él. Y si le queremos incluir otra cosa más, acuérdese Judas capítulo 3, para que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada, que solo una vez fue dada a la iglesia, a los santos. Okay. Manteniéndonos enfocados en esto, hermanos, la tribulación que venga, la aflicción que venga, no nos va a poder vencer, derrotar. Pero eso sí, tenemos que mantenernos firmes en el Señor, okay, haciendo la obra del Señor. El día que partamos de este mundo, hermanos, podemos irnos confiados, exactamente, hermano, en paz. Amén. ¿Algo que quieran añadir, hermanos? ¿Alguna duda? Pues, hermano, yo creo que eso es lo que muchos no entendemos. Dar la vida a Cristo no es solo cuando le va bien. Y fíjese, cuando vienen los problemas, luego rechazamos las cosas de Dios. Sí. Porque mucha gente, porque no le sana un hijo, porque no le sana la mamá, porque no le resolvió un problema, ya no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Sí, empiezan a... Y eso es lo más práctico del mismo Satanás. Pues Satanás sabe que Dios existe, pero como fue rebelde, él, y ahora viene y nos confunde a nosotros con esa tontera. Sí. Y nosotros debemos de pedirle, porque cuando nos ven aflicciones, acordarnos que debemos, que dice Santiago, gozaos. Saber que nosotros estamos haciendo lo correcto cuando por Cristo nos agrade, vengan encima de uno y a decirle cosas, entonces uno que decirle gracias a nuestro Dios. Amén. Gracias, mi hermano, gracias. Dios los bendiga, hermanos. Gracias también a aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Vamos a tomar una pausa como de, ¿qué será? 10, 15 minutos. Luego regresamos para la adoración a nuestro Dios. Les animamos a que nos vuelvan a acompañar. Y saludos a todos, a los hermanos en los cuales, congregaciones a las cuales usted asiste. Bendiciones, hermanos. Vamos a tomar un receso, hermanos. Dios los bendiga.